Bendiciones. Esta es la clase número 3 del curso Doctrinas Denominacionales. Soy el profesor Marco Flores y tengo la bendición de compartir con ustedes en el Instituto Bíblico en San Ignacio este curso de Doctrinas Denominacionales. En la clase 3 estaremos desarrollando la temática acerca de la religión, el budismo. Daremos un breve trasfondo histórico acerca de esta religión, el budismo. ¿Dónde viven la mayoría de los budistas que practican esta religión? Bueno, en China, en India y la parte sureste de Asia. También en Estados Unidos, Rusia, y en América Latina tenemos en Costa Rica, Panamá y España. El budismo, en cierta forma, es una rama del hinduismo. Hay mucho en común entre el hinduismo y el budismo. Por ejemplo, hay términos que se manejan en las dos religiones similares y creencias. Aunque son dos religiones distintas, pero tienen mucho en común en sus creencias y doctrinas. ¿Cuál es el origen de esta religión? La historia del budismo está enfocado en la persona histórica de Siddhartha Gautama. Se escribe también Gotama. Esto es algo muy bien importante. La persona histórica de Siddhartha Gautama, la religión budista está enfocado en él. El Buda o Siddhartha Gautama, o también conocido como Gautama, nació en condiciones de privilegios, es decir, nació en una familia hindú que era muy acomodada. Buda creció dentro de esta familia hindú con todas las creencias del hinduismo. Por eso decimos que tienen mucho en común, porque su familia del Buda viene del hinduismo y él nació y creció dentro de esa religión. Al momento de el nacimiento de Buda o Gautama, un adivino, Asira, predijo que este niño estaba destinado a un imperio político o a un imperio espiritual. Sus padres, muy emocionados, pues ellos esperaban de que fuese un gobernante políticamente hablando, pero bueno, fue en términos de gobierno en el área espiritual, este hombre se destacó. Gautama, o conocido como también Gautama, Siddhartha Gautama o Gautama, es decir, el Buda. Mientras este joven crecía, fue protegido del mundo exterior. Él tenía todo en casa. Lo que él quisiera, lo tenía en su casa. Pero no podía salir frecuentemente de su casa. Gautama un día salió de su casa y encontró ciertas cosas que impactaron su vida. Y fue esto lo que sirvió como la base de muchas creencias del budismo. Cuando él sale, ve la realidad del ser humano.
A esto se les llama las 4 escenas, o también conocidas como los 4 descubrimientos. Fueron esos descubrimientos que le impactaron a, a Buda. ¿Cuáles fueron? Número 1, él vio un hombre anciano. Número 2, un hombre enfermo. Número 3, un hombre muerto. Número 4, un hombre ascético. Aquí tenemos una imagen que ilustra cuando él sale. Ahí usted puede ver un anciano, un hombre enfermo, un cadáver. Buda se da cuenta en ese momento, cuando ve estas escenas, se da cuenta que también él tenía ese mismo destino: ser un anciano, enfermarse y morir. Esto lo llevó a pensar el sentido de este mundo. ¿Cuál es el sentido de este mundo? Él ve estas escenas, esta realidad del ser humano, y entonces él comenzó a pensar acerca de cuál es el sentido de este mundo. Luego encontró a una persona ascética que le enseñaría en cómo evitar esas condiciones del ser humano. Es decir, cómo evadir o cómo evitar esas realidades. Estas 4 escenas son la clave para entender el budismo actual. Esas 4 escenas que Buda observó son el fundamento o la clave para entender el budismo actual. ¿Cuál es la doctrina o la clave de la doctrina del budismo? Bueno, principalmente la doctrina budista es para aliviar o extinguir el sufrimiento. Eso es lo que se centra: cómo aliviar o extinguir el sufrimiento en el ser humano. Gautama quiso cambiar su modo de vivir y también la del mundo, dejando atrás el lujo a la cual había sido criado, y ver cómo podía él evitar el sufrimiento en este mundo. En ese proceso, él pasa 2 periodos: el periodo de búsqueda y el periodo del ascetismo extremo. En el periodo de búsqueda, Gautama pasa tiempo con diferentes gurús, entre ellos Alara, Kalama y Udraka. Con estos gurús, él aprendió acerca de la meditación, las formas de vivir esta vida, entre otras cosas. En el periodo del ascetismo extremo, en este periodo, recuerde que él está buscando cómo aliviar o evitar o extinguir el sufrimiento en el ser humano. En este periodo del ascetismo extremo, él renunció a todo este mundo. E incluso maltrató su cuerpo, porque el ascetismo conlleva a ese punto: el maltrato de tu cuerpo, abstenerse de cosas que le dan placer a este cuerpo. Ese es el ascetismo. Y vivió fuera de su casa, sufriendo las dificultades de su salud. En este periodo del ascetismo extremo, casi muere Buda. En esta búsqueda de extinguir el sufrimiento en el mundo, fue a su lugar de origen,
Bodh en la India. Y al llegar, se sentó bajo un árbol de Bondi, así se llamaba. Él tenía más o menos como unos 35 años de edad. Y en ese momento pasó toda la noche meditando acerca de la respuesta de la vida. Y él quería determinar cómo uno debe de vivir para extinguir el sufrimiento que experimentamos en este mundo. Él quería encontrar esa respuesta, pues había aprendido con los gurús y a través del ascetismo y no lo había encontrado. Entonces, su objetivo era determinar cómo uno debe de vivir para eliminar el sufrimiento que experimentamos en este mundo, ya que por el ascetismo él no lo había logrado, más bien casi muere. Y justo en esa noche, él despertó y se convirtió en Siddhartha, al Buda. Es decir, era Siddhartha Gautama. Y justo en esa noche, él se convierte en Siddhartha al Buda. La palabra Buda significa, aquí viene la definición de la palabra Buda, el que ha despertado, o es decir, el que ha sido iluminado. O sea que en ese despertar, él tiene la iluminación para conocer cómo eliminar el sufrimiento. Desde ese momento, él llegó a un nuevo y profundo discernimiento de la naturaleza de nuestra condición y de las cosas como en realidad son. Al final, ese día él ya es iluminado y por eso ya puede experimentar el moksha y avanzar al nirvana al fin de esta vida. ¿Qué era el moksha? Haciendo un breve repaso. El moksha es cuando uno sale del ciclo de vida y por haber llegado a ese momento de haber comprendido la realidad de nuestra naturaleza, él puede llegar al nirvana cuando muere. Eso lo estudiamos en la religión hinduista. Surgieron algunas escuelas dentro de esta religión. Tenemos Mahayana. Esta religión está compuesta de el 56% de los budistas, aproximadamente unos 185,000. Otra escuela que se creó es la Theravada, más o menos compuesta por el 38%, unos 124,000. Y también tenemos la tercera escuela que se creó, Vajrayana, del Tíbet, compuesta por el 6%, aproximadamente unos 20,000 budistas. Vamos a estudiar la primera escuela, Theravada. Esta escuela es conocida como el camino de los mayores o ancianos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la tradición, la origen de esta escuela, viene de los discípulos de Buda. Sus discípulos originales continuaron con las enseñanzas y creencias de Buda. También esta escuela Theravada es conocida como Hinayana por la otra rama principal del budismo, lo cual significa vehículo o camino menor. Mahayana y Theravada son dos términos que se refieren al mismo grupo. Este grupo, Theravada, se encuentra en los siguientes países: Camboya, Laos, Sri Lanka y Tailandia.
Usted en pantalla observa los colores, color anaranjado. Allí están ubicados los Vajrayana, el color amarillo. Ahí está la zona. China, Corea, Japón, Vietnam. Ahí tenemos a la escuela de Mahayana. Y en rojo tenemos la escuela Theravada. Hay diversas opiniones de la fecha de su origen de esta escuela, pero tradicionalmente tiene su origen en los discípulos de Buda. Este grupo son muy ortodoxos. Ellos piensan que vienen directamente de los discípulos de Buda. Piensan que su religión viene más cerca de Buda. Aquí tenemos en la parte inferior una figura de el canon Pali, que es una de las escrituras que ellos utilizan. Esta escuela Theravada establece sus enseñanzas solamente en el canon Pali. Y esta escuela rehúsa adoptar prácticas que no se describen específicamente dentro de este canon Pali. El canon Pali es la escritura sagrada principal del budismo. Como mencionaba, aquí tenemos en la parte inferior una imagen del idioma Pali en el cual está escrito este canon. Y es la escritura sagrada del grupo de los Theravada, de esta escuela. Mahayana, este término significa el gran camino. Es llamado, otra escuela, ¿verdad? Es llamado el budismo del norte. Se encuentra en China también, Japón, Corea, Tíbet, Vietnam y Taiwán. Aquí tenemos en pantalla, en los colores, se ilustran dónde están ubicados. El color anaranjados, Vajrayana, color amarillo, Mahayana, y color rojo, Theravada. Este grupo o esta escuela tuvo su origen en el primer siglo después de Cristo. Este grupo, Mahayana, aceptan el Tipitaka y otras escrituras. Por ejemplo, la perfección de la sabiduría es otro tipo de escritura que ellos manejan, los Mahayana. Otra escritura que ellos manejan es el Sutra del Loto. Y otra escritura que ellos manejan es el Sutra del Corazón y muchas más. Así que, a diferencia de los Theravada, es que los Theravada utilizan únicamente el canon Pali. En cambio, este grupo incluye otros tipos de escrituras. Este grupo, los Mahayana, son muy altruistas. ¿Qué significa esto? Que son personas que se sacrifican por el bienestar de otros. Dentro de esta escuela hay otras subescuelas u otras subdivisiones de esta escuela. Tenemos entre ellas el budismo del Tíbet o Vajrayana, conocido también como camino diamantino, practicado por Dalai Lama. Ese es uno de los representantes de esa subescuela. Y tenemos la otra subescuela de los Mahayana, el budismo de Zen o el budismo de Chan. Esas son las dos escuelas que vienen, subescuelas que vienen de la escuela principal, que es los Mahayana. ¿Cuáles son algunas similitudes o diferencias entre estas dos escuelas? Bueno, vamos a ver las similitudes. Son iguales
con respecto a las enseñanzas fundamentales. Por ejemplo, una de las enseñanzas fundamentales es que ambas escuelas creen en el Buda histórico, conocido también como Gautama. Ambas escuelas creen en el karma, es decir, el karma es la idea de que lo que yo hago tiene consecuencia directa, lo que con nosotros conocemos el cristianismo como lo que siembras, cosechas. Otra similitud entre estas escuelas es que ambos creen en samsara, en la samsara. ¿Cuál es la idea del samsara? Es la idea del ciclo de vida y la reencarnación. Ambas escuelas tienen esa creencia en común. Otra creencia que ellos tienen es que ambas escuelas creen en las 4 nobles verdades, siendo esta el centro de sus enseñanzas, las 4 nobles verdades. Veremos en continuación más ampliado esta idea. ¿Qué otra similitud hay? Bueno, ambos creen en el noble óctuple sendero. Luego explicaré acerca de esto. Y otra similitud es que ambas escuelas rechazan la idea de un ser supremo, rechazan la idea de un Dios creador, como el que nosotros conocemos y creemos, un Dios personal. No, ellos no creen en eso, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias que hay entre estas dos escuelas? Bueno, la escuela Theravada no acepta Budas modernos. En cambio, los de Mahayanas, estos sí aceptan que otros pueden ser iluminados como lo fue Buda o Gautama. ¿Cuál es otra diferencia que hay? Bueno, los Theravada aceptan solamente el canon Pali, pero la escuela Mahayana acepta tanto el canon Pali y otros más. Esta es la diferencia principal entre estas dos escuelas. Esta es la diferencia principal. El objetivo de practicar el budismo para los Theravada es que ellos desean llegar a ser un arahant o artat. ¿Qué significa esto? Significa que ha llegado a ese punto muy alto de espiritualidad, al punto que puede comprender todo perfectamente y llegar así al nirvana. Ese es el propósito, ese es el objetivo principal para el budismo dentro de la escuela Theravada. Repito, ¿cuál es el objetivo principal del budismo para la escuela de los Theravada? El deseo de llegar a ser un arahant o un artat. ¿Qué significa estas dos palabras? Que ha llegado a ese punto muy alto de espiritualidad que comprende todo perfectamente y llegar así al nirvana. Ya expliqué en la religión del hinduismo que era el nirvana. Mientras que la escuela de los Mahayana, el objetivo principal de practicar el budismo no es solamente llegar al nirvana, es decir, a ese punto máximo de ser iluminado, a esa trascendencia de lo que se conoce. No solamente llegar al nirvana, sino que la escuela de Mahayana también su objetivo es de llegar a Bodhisattva. Y te quedas aquí para ayudar a otros a alcanzar niveles más altos de espiritualidad.
Esta es otra diferencia que hay entre estas escuelas. En la escuela Mahayana, tú llegas a ser el iluminado y te quedas siempre en esta vida para ayudar a otros a alcanzar los niveles más altos de espiritualidad. Diferencias entre estas dos escuelas. Por ejemplo, a los ojos de la escuela Mahayana, la escuela Theravada es más egoísta, porque buscan aliviar el sufrimiento de sí mismo solamente. No así la escuela Mahayana, que busca aliviar el sufrimiento de su prójimo. Hay culturas y normas distintas. Dependiendo de los países donde estén estos budistas, así son las prácticas de la religión que ellos tienen. Por ejemplo, en China adoran a sus antepasados trayéndoles comida, entre otras prácticas. No se ve en otros países este tipo de práctica. El budismo en China es diferente entre el budismo de Taiwán en las prácticas budistas. Es decir, no tienen entonces una práctica definida. Las escrituras. Vamos a mirar otra área tan importante como es cuáles son los textos sagrados que manejan los budistas. Como nosotros, el cristianismo, tenemos la Biblia. Los budistas, ¿cuáles son los textos sagrados que ellos tienen? Uno de los textos sagrados es la Tipitaka, conocido también como el Canon Palí. Son varios libros en comparación con la Biblia. Es mucha información la que contienen. Por ejemplo, aquí tengo una imagen y usted ve ese mueble lleno de libros. Todo ahí está el contenido de ese Canon Palí. Imagínese usted cuánta información hay en toda esa cantidad de libros. El Tipitaka fue escrito en sánscrito, un idioma en los tiempos antiguos. Este fue el idioma que hablaban los hindús. Actualmente, el Tipitaka está escrito en el idioma palí, por eso se llama el Canon Palí. El palí se llama el Tripitaka, así se llama. Aquí tenemos en esta imagen una comparación del sánscrito, que está en la parte superior, este es en el idioma sánscrito, con el palí, que está en la parte inferior, el idioma palí. Y usted puede ver, pues hay mucha, ¿verdad? Diferencia en cuanto a su escrito. Las escrituras budistas. Analicemos las escrituras budistas. Las copias que hoy se tienen del canon fueron escritas en palí. Tipitaka o Tripitaka. ¿Esta palabra qué significa? Esta palabra significa 3 canastas. ¿Y por qué se le llama así? Porque está constituida de 3 partes, es decir, 3 colecciones. ¿Y cuáles son estas tres colecciones? Bueno, sutras, Vyanayas y Abhidharmas. Esas son las 3 colecciones. Esos son secciones o colecciones que componen el Tripitaka. Vamos a ver este escrito, las sutras. ¿Qué contienen estos escritos? Las sutras
son las enseñanzas directas del Buda. Son los sutras. Son los discursos o narrativos de su vida y enseñanzas mientras estuvo aquí en la tierra, allá en el siglo VI antes de Cristo. Esas son las sutras, las enseñanzas directas de el Buda. Son los discursos o la narrativa de la vida de Buda. Otra colección que tiene el Tripitaka es los Vyanayas. ¿Y qué son las Vyanayas? ¿En qué contiene esta colección? Estas son disciplinas dadas por el Buda. Principalmente las Vyanayas son disciplinas para los monjes, para que ellos deben practicar sus disciplinas. Es decir, las Vyanayas son esas disciplinas dadas por el Buda, principalmente dirigido a los monjes. Como el caso de la Iglesia del Señor, nosotros sabemos que para un anciano de la iglesia hay enseñanzas específicas para ejercer un ministerio de ancianato o de diaconado. Bueno, las Vyanayas dentro del budismo eran esas disciplinas que eran dirigidas principalmente para los monjes. Y la tercera sección del Tripitaka son las Abhidharmas. ¿Qué son las Abhidharmas? Son comentarios o son diálogos acerca de las sutras y de las Vyanayas. Estos comentarios o estos diálogos son realizados o son hechos por los eruditos o maestros que vinieron después, ¿verdad? Estas serían como las interpretaciones que ellos han hecho de los sutras y las Vyanayas. A eso se le llama Abhidharmas. Otra tipo de escritura en la escuela de Mahayana, las escrituras incluyen sutras adicionales, como por ejemplo la sutra del loto. Aquí tenemos este ejemplo. Capítulo 25 de la sutra del loto. Estos son sutras adicionales. En los documentos extras son escritos en otros idiomas. Si usted observa, ya no es el idioma sánscrito o el idioma palí, sino pues ahí es un idioma, el idioma chino, ¿verdad? Que están escritos. Estas son documentos extras. En la escuela Vajrayana del Tíbet, en esta escuela utilizan las tantras. ¿Qué son las tantras? Son enseñanzas esotéricas y en ellas se encuentran varias prácticas y creencias para llegar a la iluminación más rápido, según esta tradición. En pantalla usted puede ver un ritual tántrico. Como mencionaba, las tantras son enseñanzas esotéricas en las cuales se encuentran algunas prácticas y creencias con la finalidad de llegar mucho más rápido a ser iluminado. Ellos tienen sus enseñanzas, pero son escogidos y hay que ser seleccionados por un gurú. No cualquiera puede entrar a practicar esto. Hay que ser escogido y seleccionado por un gurú. Y el gurú te va a ayudar a esa iluminación más rápido para que entres a ese nivel. ¿Cuáles son algunas creencias y prácticas
del budismo. Vamos a mirar algunas. Una de las creencias es que tienen el Buda histórico. El Buda histórico o Gautama, como se le ha llamado también. Recuerde que la palabra Buda significa el que es iluminado o el que ha despertado. ¿Recuerda usted la historia de que Buda pues estaba bajo aquel árbol Bonti y allí recibió la iluminación, según la creencia de ellos? El Buda no es un dios. Ellos no lo ven como un dios, como nosotros vemos a Jesús. Él es un dios, él es Dios, ¿verdad? Para ellos no. Buda no es un dios. Él fue un hombre iluminado, quien pudo transmitir a los demás cómo llegar a la iluminación. Pero no es alguien a quien ellos adoran. Este es un dato bien importante dentro de las creencias del budismo. Tal como los hindús, los budistas, aunque los detalles no son idénticos, los budistas creen en lo siguiente. ¿En qué creen los budistas? Número uno, tanto los budistas como los hindús creen en la reencarnación y el ciclo de vidas. Ellos creen en eso, la reencarnación, es decir, tú vas a reencarnar en otra persona, en otro, puede ser en un animal, puede ser en algo, ¿verdad? En un objeto. Es la doctrina de la reencarnación. Y dependiendo de cómo tú te hayas portado hoy, así puedes reencarnar en un ser que sea de una clase superior o, si te portaste mal, en una clase inferior, incluso hasta en un animal. Esa es la creencia tanto de los budistas como de los hinduistas. ¿En qué creen también? Creen en karma. La palabra karma es el idioma sánscrito y la palabra kamma es el idioma palí. Los dos términos, ¿qué significan? Significa lo que yo hago tiene consecuencias directas a mis acciones. Eso significa karma o kamma. Significa mis acciones tienen consecuencias directas. Ambos, tanto los hinduistas como los budistas, creen en Dharma o Dhamma. Una vez más, Dharma es el idioma sánscrito y Dhamma es el idioma palí. El Dhamma, dentro del hinduismo, es la forma en que cada uno llega al nirvana. En el caso del budismo, es específicamente hablando de las enseñanzas del Buda que están en el canon Pali. Entonces aquí vemos una diferencia. Tú puedes llegar dentro del hinduismo, ¿verdad? Es el Dharma, es la forma en que cada uno llega al nirvana dentro del hinduismo, que lo estudiamos la clase anterior. Pero en el budismo, el Dhamma, es específicamente hablando de las enseñanzas del Buda que están en el canon Pali. Ambos, tanto el hinduismo como el budismo, creen en el nirvana. En el idioma sánscrito es nirvana y en el idioma palí es nibbana. ¿Y qué es esto? Bueno, después de haber llegado a la iluminación, eso es el punto de cesar de existir como un ser y se entra a otra dimensión. Ese es el nirvana. Sales del ciclo de la vida, de la reencarnación constantemente y como llegas a la iluminación completa, entonces pasas al nirvana, una nueva dimensión. Generalmente, tanto el budismo como el hinduismo
no creen en un ser universal, como nosotros creemos en Dios, un Dios personal, un Dios eterno. Ellos creen en dioses. El enfoque central de la creencia del budismo es el enfoque central de la creencia del budismo, es cómo eliminar el sufrimiento. Eso es lo que ellos se enfocan. Aquí tenemos la imagen de Buda que está bajo el árbol del Bodhi, en donde recibe la iluminación, según la tradición de los budistas. ¿Cómo eliminar el sufrimiento? Para ello, entonces, aquí viene la otra parte que estudiamos, que mencioné la vez pasada, y son los 4 nobles verdades. ¿Cuáles son esas 4 nobles verdades? Número 1, las 4 nobles verdades son: toda existencia es sufrimiento. Toda existencia es sufrimiento. Y la palabra que se traduce sufrimiento es dukkha. Entonces, esta es una de las 4 nobles verdades que ellos tienen. Toda existencia es sufrimiento. Algo que viene a existir, viene a sufrir. La segunda verdad noble de esta religión es: el origen del sufrimiento es el anhelo. El origen del sufrimiento es el anhelo. Es decir, si yo quiero algo y no lo puedo alcanzar, eso me causa sufrimiento. Eso es lo que ellos manejan. Yo deseo algo, yo quiero algo, yo anhelo algo, pero no lo puedo alcanzar. Entonces eso me causa sufrimiento, tristeza. Entonces por eso ellos dicen, el origen del sufrimiento es el anhelo, el deseo, lo que yo quiero, pero no lo puedo alcanzar. Entonces eso causa sufrimiento. He allí la palabra sufrimiento, ¿verdad? Que ya vimos anteriormente. La palabra tana significa anhelo, deseo o sed. La palabra tana, anhelo, deseo o sed. Hablando de anhelar algo, desear algo, de estar sediento por obtener algo. La tercera verdad noble dentro del budismo es: el sufrimiento puede extinguirse. ¿Cuándo? Extinguiendo su causa. Esa es la tercera verdad. El sufrimiento puede extinguirse extinguiendo su causa. Y la verdad número 4 dice: para extinguir la causa del sufrimiento, debemos seguir el noble camino óctuple. A esto entraremos a continuación. Para extinguir la causa del sufrimiento, ¿cuál es la causa del sufrimiento? El anhelo, lo que yo deseo. Y para extinguir la causa del sufrimiento, entonces, aquí vemos cómo lograrlo. Seguir el noble camino óctuple. Ya explicaré qué significa esto. Así que el budismo enseña que debemos quitar el anhelo para no sufrir y así llegar a ser iluminado. Esa es la ideología del budista. El noble óctuple sendero o noble camino óctuple. Aquí usted ve una imagen. Esta imagen se llama Dharma Chakra. Dharma Chakra. La palabra Dharma significa ley y chakra significa rueda. Es un símbolo del budismo. ¿Qué simboliza? Simboliza el noble óctuple. Si usted ve en la imagen, hay 8 puntos que salen de la rueda, hay 8 puntas, ¿verdad? Que salen.
Cada uno de los puntos sirve para recordar el contenido del camino óctuple. Óctuple. La palabra óctuple, ¿verdad? 8. ¿Cuáles son esas ocho realidades, 8 principios que se maneja en el noble óctuple sendero para eliminar el sufrimiento? Recuerde que ese es el objetivo, para eliminar el sufrimiento. Número 1, el correcto punto de vista. Número 2, la correcta resolución. Número 3, el habla correcta. Número 4, la acción correcta. Número 5, el modo de vivir correcto. Número 6, el esfuerzo correcto. Número 7, la atención correcta. Y número 8, la concentración correcta. Entonces aquí usted puede ver cuáles son los ocho principios que ellos manejan en esta Dharma Chakra, que le llaman el noble óctuple sendero o noble camino óctuple. Los budistas subdividen estas 8 partes o estos 8 principios, los subdividen en 3. Número 1, la sabiduría. Número 2, la conducta ética. Y número 3, entrenamiento de la mente. En estas 3 subdivisiones, ellos dividen los 8 principios que vimos en la diapositiva anterior. Sabiduría, conducta ética y entrenamiento de la mente. En la primera subdivisión, ellos toman 2 principios: visión o comprensión correcta y pensamiento o determinación correcta. Visión o comprensión correcta y pensamiento o determinación correcta. En la segunda categoría o subdivisión, ellos ponen 3 principios: hablar correcto, actuar correcto y medio de vida correcto. Eso lo encierran en la categoría de conducta ética. Y la tercera categoría o subdivisión, que es entrenamiento de la mente, encierran las otras 3: esfuerzo correcto, estar presente o conciencia del momento correcto y concentración por medio de la meditación principalmente. Así, ellos subdividen estas 8 principios. Daré un resumen de las prácticas de los budistas. Usando los conceptos del noble camino óctuple, un budista hace lo siguiente. Número 1, la práctica de la sabiduría. Como mencionábamos, la parte 1 y 2 del camino. Entendimiento correcto. Cuando hablamos de entendimiento correcto, es decir, nos referimos a la aceptación mental de las 4 nobles verdades. ¿Recuerda usted las 4 nobles verdades? Voy a ponerlo, las 4 nobles verdades que mencionábamos, para que usted pueda tener eso en mente. Déjenme ver, aquí tenemos las 4 nobles verdades. Toda existencia es sufrimiento, el origen del sufrimiento es el anhelo, el sufrimiento puede extinguirse y para extinguir la causa del sufrimiento debemos seguir el noble camino óctuple. Entonces, vemos acá que en el resumen de las prácticas que estamos viendo es
este propósito, entendimiento correcto, es decir, la aceptación mental de las 4 nobles verdades. ¿Cuáles son esas 4 nobles verdades? El sufrimiento, su origen y su extinción, el camino óctuple, ¿verdad? O las 8 verdades. Determinación correcta. Es decir, cuando hablamos de determinación correcta, nos referimos a hacer un compromiso mental de renunciar a las cosas mundanas y mantener la buena fe con otros y no hacer daño a otros organismos o semejantes. Estas primeras prácticas son solamente mentales y lógicamente no son actividades físicas, solamente tú tienes que aceptarlas. Solo es un reconocimiento mental, es un compromiso interno de cumplir con las enseñanzas de Buda. En otra área, la práctica de ética, que comprende de el número 4 hasta el 6 del camino óctuple. Estoy dando un resumen de cada una de estas categorías. No hace daño a otros. Es decir, cuando en la categoría de la práctica de ética, el objetivo es no dañar, lastimar a otros. ¿Cómo? No matarlos, no robarles, no mentirles, evitar la inmoralidad sexual, etc. Ellos lo resumen en 5 preceptos. Hacer todo con moderación. Número 2, diversión, disciplina, comida y bebida, ¿verdad? Así que esto es muy importante, la práctica de la ética, cuidar a mi semejante, no dañar a mi semejante, no dañar lo que está a mi alrededor, hacer todo con moderación, con diversión, es decir, con placer, con disciplina, alimentándote y bebiendo, ¿verdad? En la práctica de meditación, que comprende la parte 7 al 8 del camino óctuple, hay mucha variedad en los métodos precisos, repetición de mantras, yogas, formas de respiración, etcétera, etcétera. En la práctica de meditación hay una diversidad, pero hay 2 propósitos principales en la práctica de la meditación. ¿Cuáles son? Número 1, samatha. Y número 2, vipassana. ¿Qué es esto? Samatha. Mantener la mente en calma y tranquilidad. Número 2, vipassana. ¿Qué es esto, vipassana? Mejorar el conocimiento directo y la intuición. Ver las cosas como realmente son, aprendiendo a vivir en el momento y no en el pasado o la incertidumbre del futuro. Eso es, aprende a vivir en el momento, mejorar el conocimiento directo y la intuición. Luego tenemos las 3 joyas o los 3 refugios. ¿Qué son estos? ¿A qué se refiere esto? Las 3 joyas o los 3 refugios dentro del budismo son esas guías que ellos tienen para mantener su religión budista. El término traducido joya o refugio es de la palabra tiratna. Este es otro recurso para un budista y cumplir así con el camino óctuple. ¿Cuáles son esas joyas o refugios? Cada budista encuentra su apoyo o su refugio para vivir como budista en 3 cosas importantes. Número 1, el Buda. Número 2, la Dhamma o Dharma. Y número 3, Sangha. Explico cada uno de estos.
El Buda, tal como nosotros con Jesucristo, que es nuestro modelo a seguir, es el hombre perfecto, es el ser perfecto, así es para el budista, el Buda es el hombre perfecto en el cual ellos deben de seguir, aunque no lo adoran como Dios, como un Dios, no lo adoran. En cambio nosotros a Jesús sí lo adoramos como Dios, pues Él es Dios. En cambio el Buda, ¿verdad? No lo hace con el budista, no lo hace con el Buda. Entonces, estos son los apoyos que tienen un budista para vivir como budista, valga la redundancia. Número 1, el modelo a seguir, el Buda. Número 2, la Dhamma o Dharma. Es decir, ¿a qué se refiere esto? Las propias enseñanzas y leyendo la Tripitaka, las propias enseñanzas dadas por el Buda. Y número 3, Sangha. ¿Qué significa esto? Significa vivir en comunidad. Así que aquí tenemos 3 joyas o 3 refugios donde los budistas aprenden a vivir como budistas, practicando su religión, el Buda, el Dharma y Sangha. Buda, hablando de ese personaje que fue iluminado, aunque no lo adoran como Dios, pero sí lo tienen como ese ser que fue iluminado y que deben de seguir ese modelo. Dhamma o Dharma son las enseñanzas que el Buda dio y Sangha es la importancia de vivir en comunidad con los demás budistas. ¿Tiene esto parecido con la fe cristiana? Claro. ¿En qué sentido? Nuestro modelo a seguir es Jesucristo. Nuestra guía de vida y de enseñanzas es la Biblia, las enseñanzas de Jesucristo. Y para mantenernos en esa unidad y convivencia, es necesario vivir en armonía o en comunidad con otros cristianos. Hay varias creencias y varias prácticas dentro del budismo. Una de ellas es que son vegetarianos, aunque no es un requisito para ser parte de esta religión, pero son vegetarianos. Otra creencia y práctica es que los monjes comen una vez al día para no caer en el extremo y mantenerse así enfocados. Otra creencia o práctica es la forma de práctica del budismo es una mezcla con otras prácticas culturales, como mencioné anteriormente. Algunos de ellos recuerdan a los antepasados llevándoles comida. No todos los budistas hacen eso. Entonces, la forma de práctica del budismo no hay algo definido, como el caso de nosotros, la iglesia del Señor, ¿verdad? Sabemos que si vamos a la iglesia acá en Citala, donde yo predico, va a La Palma y usted ve una similitud en la doctrina, la forma de adoración, etc. No así los budistas, ¿verdad? Ellos difieren en muchas enseñanzas, aunque son parte de ese budismo. Otra creencia y práctica es que no adoran al Buda, solo usan su vida como modelo y sus enseñanzas como guía de vida. Nada más, no lo adoran. Dentro del budismo no hay una ceremonia iniciadora, es decir, como nosotros, bueno, quieres ser cristiano, la Biblia manda que hay que bautizarse, habiendo creído, habiéndote arrepentido, haber confesado tu fe, te bautizas y sos parte ahora del cristianismo, ¿verdad? De la iglesia del Señor. En el budismo no hay una ceremonia, no hay un ritualismo que tú debas de hacer para ingresar, no. Hay una idea del el Buda gordo. El Buda gordo es pesado en la idea de un budista en el siglo X y fue llamado Budai. Eso es una mezcla de dos conceptos de Buda histórico, Gautama, y este señor budista del siglo X, y tenía esa apariencia y era la idea de que él tenía mucha bendición y por eso era gordo. Si usted ve en las imágenes que he puesto, a veces aparece ese Buda gordo, ¿verdad? Porque en el siglo X
surge esa idea de este señor, quien pues practicaba esa religión. Alguna evaluación del budismo desde la perspectiva cristiana, es decir, cómo nosotros podemos abordar esta religión desde la perspectiva cristiana. Tenemos mucho en común en cuanto a la práctica. Por ejemplo, ellos tienen una ética muy alta entre los monjes. Nosotros, ¿verdad? La Biblia establece una ética cristiana altísima en relación al comportamiento del ser humano por naturaleza. Ellos tienen conceptos bíblicos, algunos conceptos bíblicos que nosotros también tenemos. Por ejemplo, la moderación, la meditación, la ética, ser moderado. Usted sabe, la Biblia dice moderados en tu forma de vestir, moderado en tu forma de actuar, que debemos de meditar, estar en esa consagración con Dios, nuestra ética, nuestras actitudes. Entonces hay varios conceptos bíblicos que se manejan también, tanto en el budismo como en el cristianismo. Eh, Otra forma en cómo ellos se destacan es que son personas muy dedicadas, como los monjes, aplicados a su área, a su ministerio. Este tipo de personas son muy amables y amorosos. Lo demuestran especialmente los de Amayanes. Hay diferencia en cuanto a cómo es Dios, su carácter y su existencia. Ellos no creen en un Dios personal. Nosotros sí creemos un Dios personal, un Dios único, verdadero. Dentro del factor histórico, ellos creen en un Jesús de Nazaret que vivió, pero no que fue resucitado. La naturaleza del universo, ellos creen en samsara. ¿Qué es el samsara? Ciclos eternos. No tiene principio ni tiene fin. Ellos no creen que el universo tiene un diseñador ni un creador. No creen eso. La gracia versus la karma. La karma es lo que tú haces, tú recibes las consecuencias. Dentro de la karma no hay nada de gracia, nada de misericordia. En cambio, nosotros en cristianismo sabemos que la gracia nos permite recibir lo que no merecemos. Cuando usted converse con un budista, sea generalmente curioso, hágale preguntas. Si usted tiene la oportunidad, cuestione, trate de hacer preguntas en relación a su práctica y ellos estarán dispuestos a responder. Use similitudes, la ética, la moralidad, ¿verdad? Use similitudes, es decir, usted puede conversar con ellos y poniendo esas similitudes o maneras en que ellos creen acerca de ciertas áreas, como ya las vimos anteriormente, y que nosotros como cristianos también creemos. Por ejemplo, la ética, la meditación, ¿verdad? Dios nos manda que debemos de meditar, estar en ese tiempo de consagración con nuestro Padre Celestial. Considere el argumento de este escritor, C.S. Lewis, en cuanto a Jesús. Él dijo, tiene que ser Señor, mentiroso o lunático. Cualquiera de las otras, ¿verdad? Él dijo estas palabras con respecto pues a Jesucristo. Y claro, pues tiene que ser Señor, porque lo que él dijo es cierto, lo que él dijo no lo dijo por estar lunático, sino en sus cabales y habló y expresó lo que él estaba mencionando, ¿verdad? Sus promesas son ciertísimas. Demuestra la imposibilidad de cumplir los requisitos como introducción a la gracia. Es decir, tú puedes hablar con ellos acerca de que es imposible que nosotros cumplamos con los requisitos para introducirnos a la gracia. Es la gracia de Dios que nos hace merecer las muchas bendiciones que Él nos da.
Mantén un diálogo recíproco, ¿verdad? Con ellos. Sea amable cuando hable con ellos. Bien, hermanos, ha sido pues una bendición compartir con ustedes este tema. Gracias en Cristo Jesús. En la página de Classroom estaré mandando el cuestionario para que usted lo pueda desarrollar. Muchas bendiciones.